Durante los últimos años, nuevos estudios nos han traído muchísima información sobre la expectativa de vida, la salud en general y la relación que ambas tienen con la insulina. A esta altura, la gran mayoría de nosotros sabemos que una gran cantidad de insulina favorece la aparición de nuevas enfermedades, favorece el envejecimiento prematuro y muchas alimentaciones se proponen justamente para reducir la insulina que tenemos en nuestro cuerpo. Pero hoy vamos a ver cómo la moneda siempre tiene dos caras y por eso hay situaciones donde debemos ser más cuidadosos y no hacer dietas hiperrestrictivas como puede ser, por ejemplo, una cetogenia o una dieta carnívora. Y hoy vamos a ver específicamente quiénes tienen que ser más cuidadosos con estos factores de la insulina, quién le puede jugar en contra de esta reducción de la insulina, quiénes por otro lado sí tienen que reducir su insulina sin ningún lugar a duda, y además qué comer para bajar tu insulina y grasa corporal sin perjudicar a largo plazo a tu organismo. Durante la enorme mayoría de su evolución, el ser humano no basó su dieta en hidratos de carbono, y menos aún en los hidratos de carbono rápidos a los cuales hoy coloquialmente le llamamos hidratos. De hecho, en el 1000 a.C. era extremadamente improbable que alguien consumiese una comida que eleve rápidamente el azúcar en sangre, simplemente porque los alimentos que elevan rápidamente la glucemia no abundan en la naturaleza. Nosotros los hicimos abundar. Y si bien la enorme mayoría de nosotros debe bajar su consumo de hidratos de carbono, sobre todo azúcares, muchas veces mantener una insulina extremadamente baja dificulta ciertos procesos del cuerpo. ¿Por qué es importante el balance? Tanto el cortisol como la insulina durante los últimos años han sido vistos como monstruos para nuestra salud. Y es verdad que estas hormonas fuera de control son extremadamente perjudiciales, esto es real, pero como todo en la vida requiere un balance. Mucho cortisol y tu estrés va a arruinar tu calidad de vida. Vas a enfermarte más, vas a acumular más grasa. Por otro lado, nada de cortisol y probablemente tengas un problema suprarrenal importante. Esta misma lógica de necesidad de balance sucede con la insulina. La gran mayoría de las personas tiene valores excesivos de insulina por una mala alimentación y obviamente esto impacta en su salud. Pero esto no significa que no tenga que existir la insulina en tu organismo. Obviamente en tu organismo va a cumplir un montón de funciones que no están solamente relacionadas con los hidratos de carbono. Vamos a ver cuál de estas funciones de la insulina se ve muy perjudicada cuando vos restringís de manera muy intensa los hidratos de carbono. Y obviamente vamos a ver al final qué fuentes de hidrato de carbono podés comer. Nadie te está mandando a comer helado. En primer lugar tenemos al metabolismo del músculo. La insulina es crítica para el metabolismo de la proteína en músculo. Cumple funciones tanto anabólicas, o sea, de construcción de más músculo, como anticatabólicas, las que impiden que yo deshaga el músculo frente a una situación en la que, por ejemplo, tengo que sacar energía de algún lado. O sea, evitan la pérdida de masa muscular. Esta combinación de las dos funciones a la vez nos dice que es tan importante para el crecimiento del músculo como para la reparación del tejido muscular. Y además de esto, en músculo, la insulina ayuda a transportar los aminoácidos hacia músculo. Poco te sirven estos aminoácidos si no pueden entrar a tu tejido muscular y transformarse en más proteínas para que tu músculo crezca o se desarrolle. En segundo lugar tenemos la función tiroidea. La glándula tiroidea produce hormonas. Hormonas que probablemente ya conozcas y que modifican el metabolismo de prácticamente todas las células de tu cuerpo. La hormona T4, tiroxina, es convertida a T3, que es más activa y más efectiva para acelerar el metabolismo, pero dura menos tiempo. Por eso la enorme mayoría de las personas que toman hormona tiroidea porque están medicadas, toman T4, que es una forma más estable. Este proceso de conversión de su forma estable a su forma activa de T4 en T3 necesita selenio, pero para suceder también es estimulado por la insulina. Aquí la combinación particularmente peligrosa es restringir los hidratos de carbono de una manera repentina. Por ejemplo, empezar repentinamente una dieta cetogénica cuando solías comer pan tostado y mermelada, en combinación con una restricción calórica. Básicamente comer menos de la cantidad de calorías que yo necesito por día para que mi cuerpo funcione correctamente. Que a mi modo de ver es siempre una mala idea y jamás voy a estar de acuerdo con la restricción calórica como modelo de pérdida de peso. Pero aquí hay un doble factor, que es que las dos cosas van a dañar y sobreexigir a tu glándula tiroidea. En tercer lugar tenemos la densidad ósea. La densidad ósea es algo que a todas las personas durante su vejez les suele preocupar. Y en pocas palabras, para que entiendas qué relación tiene la densidad ósea con la insulina, un tipo de células llamadas osteoblasto remineralizan tu hueso. Producen unos cristales que se llaman cristales de hidroxiapatita y a más de estas células están activas, más hueso voy a producir. Por otro lado, a más actividad de las células opuestas, menos densidad ósea voy a tener a largo plazo. Esto es un balance.
Si entra más dinero en mi cuenta bancaria del que saco, la cantidad de dinero total de mi cuenta bancaria aumenta, y si saco más cantidad de dinero del que entra en mi cuenta bancaria, voy a tener cada vez menos dinero. Lo mismo sucede con la densidad ósea. Y la insulina en este caso es necesaria para un desarrollo de mayor cantidad de osteoblastos, para su supervivencia y para la producción de colágeno. En cuarto lugar tenemos la insulina y su relación con el sistema inmune. El sistema inmune está compuesto de muchas células diferentes. Cada una tiene su función específica. Pensarlas como un ejército con diferentes tipos de armamento y tropas. La insulina activa un tipo de células de tu sistema inmune llamados neutrófilos. Los neutrófilos son básicamente tu primer línea de defensa y se encargan principalmente de un tipo de inmunidad llamada inmunidad natural. Pero no hacen solamente esto, también estimulan la actividad de unas células que son un tipo de linfocitos llamados natural killer, que, como te podrás imaginar por su nombre, matan. Y particularmente matan a células infectadas o enfermas. De todas maneras, ten en cuenta como dato de color que hay muchas enfermedades donde sí podés hacer cetogenia sin ningún problema porque el beneficio supera la contra. Y además, en tu sistema inmune la insulina activa un linfocito llamado linfocito T helper. Y tanto el linfocito T helper como los reguladores son cruciales para prevenir enfermedades autoinmunes. Básicamente que tu sistema inmune no empiece a reaccionar contra cosas que son tuyas. En quinto lugar tenemos al sistema nervioso. La insulina es una de las sustancias que puede cruzar la barrera hematoencefálica. Esta barrera que yo te mencioné varias veces que protege a tu cerebro de entrar en contacto con todas sustancias que pueda haber perjudiciales que estén en sangre. Y obviamente todas las sustancias que tengan actividad cerebral tienen que poder cruzar esta barrera, si no, no llegarían jamás a cumplir con su función. Hasta acá todo es muy lógico, pero ¿qué función cumple la insulina en tu cerebro? Bueno, la insulina afecta a una región de tu cerebro llamada hipotálamo donde regula la ingesta. Y obviamente cuando se desbalancea porque consumimos de más hidratos de carbono y azúcares, nos juega en contra y produce insulinoresistencia, pero en condiciones ideales debería ayudarnos a elegir una comida balanceada, ya que el hipotálamo cambia nuestros deseos alimenticios según nuestros requerimientos nutricionales. Por eso, por ejemplo, tenemos gustos nuevos o deseos nuevos durante el embarazo. Otro ejemplo de esto serían circunstancias en donde personas tienen que sobrevivir mucho tiempo en alta mar, por ejemplo, y empiezan a consumir diferentes partes del pescado por deseo propio, que está guiado por nuestro hipotálamo, ya que, por ejemplo, diferentes partes del pescado, como pueden ser las escamas, los ojos, etc., nos aportan diferentes nutrientes de los cuales podemos llegar a estar haciendo un déficit importante. Y si bien bajar la insulina es generalmente antiinflamatorio en todos lados del cuerpo, específicamente tener muy bajos niveles de insulina en cerebro empieza a aumentar una sustancia llamada citoquinas que básicamente te inflaman, todo esto dentro del tejido cerebral, y de hecho esta situación es tan conocida que se usa para este caso específico la insulina intranasal. Pero esta insulina intranasal no se usa solamente para estos cuadros inflamatorios cerebrales. También se usa para ayudarte a controlar tus deseos cuando, por ejemplo, estás tratando de dejar de fumar, o incluso para modular la actividad cerebral, donde vemos que la presencia de insulina dentro del cerebro interactúa con diferentes neurotransmisores, sustancias que funcionan en tu cerebro y que transmiten los mensajes en tu cerebro, como la dopamina, la serotonina o la melatonina. Todo esto va a cambiar la actividad cerebral, va a cambiar tu comportamiento, va a reducir el cortisol, básicamente tu estrés. Y esta reducción del cortisol cuando la insulina sube es una de las razones, por ejemplo, por las que las personas consumen alta cantidad de hidratos de carbono frente al estrés o a momentos de ansiedad. ¿Quiénes sí tienen que bajar la insulina sin ningún lugar a dudas? Bueno, en primer lugar, si vos sos alguien que no tiene ninguno de los problemas que yo te mencioné antes, hay situaciones donde bajar la insulina es una muy buena idea. La primera es si tenés sobrepeso. Siempre que quieras perder grasa, recuerda que tu cuerpo, en términos de supervivencia, perder grasa no le conviene. Y de hecho, para poder utilizar esa grasa, tu cuerpo necesita bajar la insulina para justificar usar esas reservas de energía, porque asume que no están entrando calorías nuevas almacenables. La segunda razón por la que podrías querer bajar tu insulina, más allá de si tenés sobrepeso o no, es la longevidad, es prevenir enfermedades o vivir lo máximo posible. Mi recomendación es que mantengas la insulina baja si vos querés vivir más, ya que la variación del azúcar en sangre es uno de los mecanismos más importantes del envejecimiento prematuro y del daño celular porque genera por un lado inflamación y por otro oxidación. Una vez que tengo en claro cuáles son las personas que no deben bajar de manera extrema su insulina y cuáles son las personas que sí pueden hacerlo, ¿cómo mantengo mis niveles de insulina sanos, mis niveles de insulina balanceados? Si tenés sobrepeso, primero preocupate por bajar la insulina, porque seguro está limitando la posibilidad de que vos bajes de peso y estés más sano.
Si no tenés sobrepeso o si tenés algún problema relacionado con las diferentes acciones de la insulina que te nombré antes, vas a querer mantener un balance. Valores bajos, pero no demasiado bajos. Si yo quiero bajar mi insulina porque tengo sobrepeso, el primer consejo que te voy a dar es realizar ayuno intermitente. Horas sin comer. Obviamente van a bajar tu insulina. Si quieres mantener tu insulina en equilibrio pero no excederte, mi recomendación es una pequeña porción, una pequeña ración de tubérculos de moderado índice glucémico, como el boniato, o una pequeña porción de frutos rojos por la noche. Nunca bajo ningún concepto tenés que aumentar tus valores de insulina con azúcares rápidos como puede ser un dulce, ya que en poco tiempo te vas a exceder, te vas a pasar a la cantidad que vos querés tener de insulina. Siempre, sin ninguna excepción, para esto debemos usar alimentos de índice glucémico o moderado o bajo, como los que podemos encontrar en los frutos rojos, en otras frutas de bajo o moderado índice glucémico y en la enorme mayoría de las verduras. Si a pesar de esto encontrás dificultades en mantener en equilibrio el azúcar o la glucemia y no tenés ningún problema digestivo, no tenés ninguna intolerancia digestiva, podés tomar suplementos como un tipo de fibra que se llama inulina, que básicamente lo que hacen es mantener el azúcar en sangre más estable. Esto por consecuencia también ayuda a mantener a la insulina más estable. Usa estos consejos para poder extender tu expectativa de vida, pero también para evitar problemas relacionados a dietas muy restrictivas. Y si te gustó este video, ponele me gusta, compartilo, suscríbete al canal porque vas a recibir videos así todas las semanas sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa.